La historia antigua de Europa Occidental es una de las más misteriosas del planeta. Miles de antiguos monumentos alineados con las estrellas se extienden por las islas, y las leyendas sobre sus divinos creadores se siguen transmitiendo hasta nuestros días. Pero, ¿quién creó estos círculos y monolitos megalíticos de piedra y cómo se relaciona todo con una antigua civilización que tiene su origen en las tierras altas de Armenia? ¿Y qué tienen que ver con todo esto grupos antiguos como los Anunnaki, Tauta de Danann y los Luminosos? Averigüémoslo. Las tierras altas de Escocia son uno de los lugares más mágicos del planeta Tierra. Este antiguo territorio está repleto de montañas espectaculares, bosques espesos y una costa fascinante, y se considera fácilmente uno de los lugares más bellos de la Tierra. Entre las altas llanuras costeras del altiplano se extiende una vasta sucesión de insólitos círculos de piedra megalíticos y monolitos erguidos como no se encuentran en ningún otro lugar de Europa. Estas características del paisaje se remontan a miles de años atrás, a una época en la que los humanos eran considerados meros cazadores y desconocían las herramientas de metal. Supuestamente, a una era en la que un grupo de dioses conocidos como los Luminosos prosperaba en esta aislada parte del mundo. Hace unos 8000 años se produjo una revolución en la aislada isla de Orkney y en las islas occidentales de Escocia. Una extraordinaria colección de círculos de piedra, piedras erguidas, torres redondas y montículos de paso apareció aparentemente de la nada. Tales monumentos eran ajenos a la Escocia de la época, pero sus paralelos son comunes en regiones del Mar Caspio y del Mediterráneo. Los creadores de estos monumentos eran igualmente misteriosos. Muy poca tradición oral ha sobrevivido hasta nuestros días sobre los antiguos constructores. La leyenda más popular nos llega de la época medieval. Cuando los primeros escandinavos llegaron a las Orcadas, dijeron que había un folclore superviviente en la isla que hablaba de dos tipos de personas que habían habitado la isla. Se llamaban los Pei-Pei y los Pitia. Sin embargo, estos misteriosos grupos habían desaparecido hacía tiempo, cuando los escandinavos se asentaron en las islas. Otro nombre para este grupo era el de los Luminosos. Las leyendas recuerdan a los Luminosos como físicamente diferentes de los antiguos habitantes neolíticos, que eran de baja estatura y probablemente morenos de ojos castaños. En cambio, los iluminados se habrían parecido casi sorprendentemente a los posteriores pueblos celtas. Tenían la piel clara, el pelo rubio y eran más altos que los antiguos habitantes de las islas. En este sentido, guardaban un gran parecido con los escandinavos, lo que debió de provocar una extraña sensación en su pensamiento sobre los pueblos nórdicos al escuchar las leyendas. Los antiguos Pai-Pai eran recordados como pueblos muy misteriosos. Debieron ser bastante significativos para ser inmortalizados en la tradición local. Las leyendas hablan de sus grandes y largas extremidades que brotaban de túnicas blancas. Se les consideraba maestros astrónomos con una extraña habilidad para hablar con enormes piedras y vivían alejados de las poblaciones nativas de la isla. Pero, ¿de dónde procedían estos antiguos arquitectos relativamente avanzados? Los yacimientos megalíticos de las Orcadas. Las leyendas afirman que fueron los Luminosos quienes construyeron los singulares yacimientos megalíticos de las Orcadas. Entre ellos se encuentran el Anillo de Brodgar y las piedras erguidas de Stennes. Son solo dos de los muchos yacimientos insólitos de las islas occidentales de Escocia, pero uno de ellos ha fascinado a los estudiosos durante siglos. Pero, ¿por qué los resplandecientes se esforzaron tanto por crear lugares alineados con precisión con diversos cuerpos celestes? Parece que la posición de las piedras de Stennis no fue casual. Los constructores eligieron específicamente un lugar elevado con vistas al lago. Pinturas del siglo XVII muestran un cuadrilátero de grandes piedras erguidas que parece una corte. Se cree que las Standing Stones se utilizaban para calcular la salida y puesta extremas del sol y la luna, y que eran un lugar de reunión donde se congregaba la gente. De hecho, Stennis permaneció como lugar del consejo en las Orcadas hasta que construyeron la ciudad principal de Kirkwall. No muy lejos, al noroeste de Stennis,
se encuentra el intacto anillo de Hrothgar, un conjunto de 27 monolitos de arenisca. Aunque en su día hubo 5 o 6 piedras en este lugar, los restos son suficientes para comprender para qué se utilizaba exactamente el lugar. Las piedras en pie se alinean perfectamente con los ciclos solares y lunares, lo que demuestra que este antiguo emplazamiento funcionaba como un calendario completo hace más de 7000 años. Hay alineaciones aún más inusuales que unen todos estos yacimientos: el eje que sigue Stennes, el anillo de Hrothgar y algunos otros yacimientos de la región. Es una trayectoria sureste de 129 grados. Esto coincide perfectamente con el solsticio de invierno del año 6800 a.C., un hecho que sorprendió enormemente a los investigadores, ya que ninguna cultura debería haber construido yacimientos tan al norte con tanta precisión en una época tan lejana de nuestro pasado. Nuestro último punto sobre los yacimientos es uno que sigue asombrando a los astrónomos de todo el mundo. Los 3 principales círculos de piedra que se extienden a lo largo del archipiélago de las Orcadas guardan una relación espacial con las grandes pirámides de Giza. Cuando se superponen en un estudio topográfico, la punta de cada pirámide se encuentra directamente en el centro de cada círculo de piedra. Esto ha llevado a especular que los constructores de las pirámides construyeron primero estos antiguos emplazamientos megalíticos en Escocia. En última instancia, los estudiosos aún deben responder a preguntas relativas al antiguo pasado de Escocia. ¿Quiénes eran los luminosos? ¿Cómo llegaron a las islas occidentales? Y, lo que es más importante, ¿por qué? El origen de los resplandecientes. Freddy Silva es uno de los principales investigadores sobre el origen y la identidad de los luminosos. En su 7º libro, Scotland's Hidden Sacred Past, examina la cultura neolítica, la lengua gaélica y las tradiciones sagradas de las islas escocesas. Encuentra un rastro de pruebas que conducen a Cerdeña y las tierras altas de Armenia. La investigación de Freddy lo lleva a localizar el origen de esta civilización extraviada y lo que impulsó a sus gentes a elegir los confines más lejanos de Europa para crear las obras maestras de su patria original. Un plan que incluía el establecimiento de la cultura religiosa y megalítica de Irlanda. La teoría tradicional de la migración de los pueblos de pelo rubio a Europa occidental nos hace creer que los colonos atravesaron Europa hasta Frances, entrando en el sur de Gran Bretaña y desde allí a Escocia e Irlanda durante la Edad de Bronce temprana. Sin embargo, Freddy no está de acuerdo con esta afirmación y cree haber encontrado pruebas que la contradicen. Sugiere que tuvo lugar una migración mucho más antigua. Freddy cree que los luminosos eran viajeros por mar que en realidad habían rodeado las islas británicas y llegaron primero a las tierras altas escocesas en lugares como las Orcadas y, desde allí, al noroeste de Irlanda. Pero esta idea rebatiría la de los académicos de la corriente dominante que insinúan que los estudios de ADN nos proporcionan pruebas que afirman que los antepasados neolíticos de Europa occidental eran descendientes de Oriente Próximo o Anatolia. Pero, ¿habrá otra cara de esta antigua historia? Los luminosos, Anunnaki, Tuatha Dé. Las islas de Lewis, Orcadas e Irlanda comparten un antepasado común en estos constructores megalíticos, a los que se denominaba los luminosos. La genética y los patrones migratorios permiten rastrear su origen. Freddy cree que la historia de los resplandecientes se remonta a Armenia. Promueve a Armenia como una de las cunas de la civilización. La lengua armenia es inherente al 55% de las lenguas germánicas y está vinculada a las lenguas irlandesas y celtas. Pruebas como esta le ayudaron a teorizar quién estaba detrás de la fabricación de los gigantescos círculos de piedra y megalitos de Escocia. De ahí surgió la teoría de que los luminosos son, en realidad, la rama más antigua de los Tuatha Dé Danann, de las leyendas irlandesas. Afirma que oculta en la mitología irlandesa hay una antigua historia que habla de esta migración. Otro vínculo llega en el nombre de una deidad venerada por los dioses irlandeses de la mitología. Los Tuatha Dé Danann adoraban a una diosa conocida como Anu, y da la casualidad de que esta es también una de las deidades de mayor rango del panteón Anunnaki. Sin embargo,
Apenas existen leyendas de esta deidad en Sumeria. ¿Podría deberse esto a que Anu fue adoptado en el panteón sumerio por injerencia externa? Curiosamente, los pueblos de pelo rubio y ojos azules de Escandinavia, junto con los resplandecientes de Escocia e Irlanda, tienen su origen en Armenia y la zona del Mar Negro. Papay, el nombre de los resplandecientes en el folclore de las Orcadas, significa persona santa o monje, mientras que en armenio, la otra palabra utilizada en las leyendas, patea, se relaciona con una palabra egipcia que significa un ser celestial o un regente del cielo, lo que nos da la idea de que estas gentes eran astrónomos o quizá algo más que eso, una idea que exploraremos en un próximo video. Hacia el 6000 a.C., los luminosos se habían desplazado hacia el norte desde su tierra natal en Armenia hasta Siberia, al oeste, alrededor de Ucrania y el Mar Negro, y hacia el 5000 a.C., la zona pasó a conocerse como Escitia. Se trataba de una enorme extensión de territorio, y sus pueblos reales se reunían en torno a círculos de piedra y torres redondas. Estos pueblos llevaron esto hasta Dinamarca, río Danubio arriba, y dieron la línea genética a los pueblos escandinavos. Los pueblos rubios, pelirrojos y de ojos azules llegaron a Orcadas, las Hébridas e Irlanda del Norte. Es probable que el pueblo de Anu tenga su origen en las tierras altas de Armenia, también conocidas como las montañas del Cáucaso e incluso el norte de Sumeria. El pueblo de Armenia se llama a sí mismo el pueblo de Orión. Esto es interesante, ya que vemos un claro culto a Orión tanto en el antiguo Egipto como en Europa occidental. Una última prueba que vincula a los luminosos y a Tuatha de Danann con Armenia nos llega de uno de los lugares más antiguos de Irlanda, Tara. En las leyendas, este lugar era desde donde gobernaba el rey de los Tuatha de Danann. Da la casualidad de que el nombre de Tara es el de una antigua deidad armenia. ¿Qué opinas del video de hoy? ¿Ves una conexión entre los Anunnaki de las leyendas sumerias y los Tuatha de Danann de la mitología irlandesa? ¿Podrían ambos grupos remontarse a una antigua civilización originaria de las tierras altas de Armenia? Danos tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por ver este video. Si te ha gustado y te gustaría ver más videos como este sobre aspectos únicos y misteriosos de la historia antigua, entonces asegúrate de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.